Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Quien actúa solo por un rato de riqueza, amor o fama no debe igualarse a un estudiante que por su alma se cruza el anhelo de saber, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en imprimir los n primeros términos de la serie Fibonacci. Una serie de Fibonacci se genera a partir de la suma de los dos números anteriores. Esta serie comienza en 0 y 1. Por ende, el número siguiente será el 1, ¿cierto? 0 más 1, 1. Luego el número siguiente será el 2, 1 y 1, 1 más 1 sería 2. Y así se va generando entonces esta serie 0, 1, 1, 2 y así sucesivamente. Planteamos la solución en un programa de 25 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iOstrium. iOstrium es una librería de C++ que permite operar o implementar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Igualmente conio.h es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos, es decir, cuando usted necesite mostrar datos al usuario, mostrar información, eso será una operación de salida. Y cuando necesite capturar información del usuario para procesar posteriormente, entonces eso sería una operación de entrada. Esas operaciones se efectúan en C++, pero debe implementar las librerías mencionadas, una de las dos menos. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Esa instrucción permite establecer un espacio de trabajo estándar de C++. Recuerde entonces que el espacio de trabajo estándar de C++ permite programar de manera más flexible. Es decir, sin ceñirnos tanto a la semántica o estructura de programación de C++. Si no incluimos este espacio de trabajo, sino que incluimos nuestro propio espacio de trabajo, entonces toca al programar ceñirse a la semántica estricta de C++. Entre las líneas 9 y 25 vemos entonces el programa principal. Recuerde que el inicio, cuando usted compila un programa, lo que hace el compilador es revisar las librerías, luego el espacio de trabajo y por último busca el main. El main es el programa principal, es decir, la entrada por donde empieza un programa. En este caso el main, entonces en la línea 11 vemos 4 variables de tipo entero. Recuerde, las variables de tipo entero son variables que solamente reciban datos numéricos de tipo entero y no decimal. En este caso vemos las variables n, val, pre y post. La variable pre y post, la variable pre se inicializa en 0 y la variable post se inicializa en 1. Entonces estos dos van a ser los primeros números de la serie Fibonacci. En la línea 13 vemos la instrucción code y el mensaje favor ingrese cantidad de términos a generar. Bueno, code es una instrucción que lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. ¿Cuál es la salida estándar? La pantalla. Entonces code permite mostrar mensajes por pantalla. Code significa variable por pantalla. O sea, cada vez que usted vaya a mostrar un mensaje al usuario por la consola y que se visualice por la pantalla, va a necesitar usar la instrucción code menor y entre comillas el mensaje a mostrar. Igualmente se pueden mostrar variables. Las variables se separan del texto por medio del símbolo más, es decir, el símbolo suma. Observamos en la línea 13 que esta instrucción termina con punto y coma. Asimismo, entonces las demás instrucciones, recuerde, a nivel de programación, esta es una regla que muchas personas se olvidan. En la línea 4 vemos la instrucción sin mayor n. Sin lo que hace es tomar caracteres de la entrada estándar. ¿Cuál es la entrada estándar de un computador? El teclado. Y sin significa variable por teclado. Entonces, siempre que usted necesite capturar información del usuario, que el usuario ingrese y la necesite capturar para almacenarla en variables, lo que hace entonces es usar la instrucción sin mayor y a continuación el nombre de la variable. En la línea 16 vemos nuevamente la instrucción code, es decir, vamos a mostrar un mensaje por consola. Entonces vemos code pre
símbolo menor menor, luego un backslash t, entre comillas, un backslash t es un espacio en blanco largo. Luego vemos cómo se imprime la variable post y a continuación vemos el backslash t de nuevo. Es decir, aquí estamos imprimiendo los valores de 0 y 1. Entre las líneas 18 y 23 vemos una estructura repetitiva. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso, la estructura repetitiva es un ciclo for, cuya variable controladora es la x, y al tomar valores entre 3 va a ir hasta n y se va a ir incrementando de 1 en 1. Observe cómo se declara esta variable x en el mismo ciclo. Esto es una técnica muy utilizada, ya que se suelen utilizar varios ciclos en algunos programas, y para no olvidar su declaración en la parte en el encabezado del programa es conveniente pues hacerlo directamente en el ciclo. Mire que la variable controladora en este caso inician 3. ¿Por qué? Porque ya tenemos los dos primeros números de la serie Fibonacci, el 0 y el 1, y ya se imprimieron precisamente. Dentro de este ciclo, entonces, en la línea 19 a la variable val le asignamos pre más post. En la línea 20 a la variable pre le asignamos post. En la línea 21 a la variable post le asignamos val. Y en la línea 22 imprimimos por pantalla el mensaje val, y separado de un espacio largo, un tabulador. Entonces observe cómo la variable val está efectuando la suma de los dos números anteriores. Entonces se actualizan inmediatamente la variable pre y la variable post. La variable post va a ser el nuevo último y la variable pre el nuevo penúltimo valor. Y así sucesivamente se van generando entonces los números de la serie de Fibonacci. Por último, entonces en la línea 24 vemos la instrucción "get". Get es un método que lo que hace es esperar el ingreso de carácter del teclado. Es decir, hace una espera de ingreso de teclado. Si nosotros no incluimos esta instrucción, lo que pasa es que el programa se va a ejecutar, se va a compilar normalmente, se ejecuta, pero no vamos a alcanzar a visualizar el resultado. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de datos, o de ingreso de teclado, perdón. En cambio, con esta instrucción vamos a poder visualizar toda la ejecución del programa, el resultado, y para finalizarlo pues basta con presionar una tecla. Eso es lo que hace este método. Esta fue la tutoría del ejercicio de imprimir los n primeros términos de la serie Fibonacci. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, postamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra